Perfecto. Estimados colegas, muy buenos días. Bienvenidos al segundo día de nuestro primer Congreso Internacional de Actualización Médica que realiza Laboratorios Vago. Un aplauso para los organizadores, por favor. Vamos a empezar el día con mucha emoción. Tengo noticias parroquiales, avisos parroquiales. ¿Está bien? Primer aviso parroquial. El día de ayer seguramente ustedes vieron estas hermosas imágenes, estos resúmenes gráficos que hace nuestro brillante César de cada una de los bloques, ¿no? César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días con todos. Muy bien. ¿Dónde se encuentran todas las maravillas que has hecho? Pueden encontrarlas saliendo a la mano izquierda en la galería. Perfecto. Y los doctores pueden tomarle foto. Pero los que no hayan traído cámara, no se preocupen, ¿sí? Vamos a hacer la respuesta del búho. Acá está el búho de Vago, ¿sí? En este QR van a encontrar todos los resúmenes de César, ¿sí? Entonces simplemente toman el QR y van a tener acceso a todos los resúmenes, a todas esas imágenes que resumieron cada uno de los bloques del día de ayer. ¿Está bien? Primer aviso parroquial. Pero evidentemente, como ustedes saben, que Vago tiene una trayectoria muy importante. Más o menos existen, yo los conté, alrededor de 250 estudios clínicos de los productos que comercializa en el mundo y acá en el Perú, que también los pueden encontrar en ese QR. O sea, escanean el QR y pueden tener acceso a todos los estudios clínicos si ustedes quieren verificarlos para que ustedes puedan tener esa consolidación que les dé confianza para poder prescribir los productos, ¿sí? Ahora, el día de ayer el comportamiento y se quedaron encantados. Yo me he pasado recibiendo la información de los colegas, de doctor Vidal, de doctor Fernández, de Beto Fernández, de todos ellos, muy comprometidos. Me decían que le echaron cemento a los asientos, nadie se movía. ¿No? Hasta nuestro director médico se emocionó y seguía preguntando cuando ya le decían corta, corta, y seguía preguntando. Sí, bueno, esa emoción ha traído consigo de que todos ellos permitan que sus PowerPoint, sus presentaciones las puedan acceder. ¿Dónde creen que van a acceder? ¿Dónde creen que van a acceder? En el búho. Así que el búho se consolida como un importante medio para poder acceder a todo el material que hemos estado realizando. Esperemos que el comportamiento siga igual el día de hoy para que los expositores del día de hoy también se animen a dejar todo ese material que ustedes lo puedan tener. Un aplauso para todos nuestros expositores del día de ayer. Todo estuvo muy lindo, muy bonito. Muy bien, entonces ahora sí arrancamos. Pongan por favor sus celulares en modo de silencio, que tampoco suene ese pitito que a veces cuando llegan mensajes, ¿no? También algunos me dijeron, doctor, dígale a la doctora que está a mi costado. ¿Y tú por qué no le dices? Doctor, porque me da miedo, ¿no? Una cosa así. ¿Sí? Pónganlo en modo silencio o bájenle el volumen o en vibrador y lo ponen en alguna zona de su cuerpo que les puede indicar que está vibrando. Acá en el bolsillo lo pongo yo y rápidamente. ¿Ok? Bueno, la dinámica es igual que el día de ayer. ¿Cómo se hacen las preguntas? A través de los QR que van saliendo cuando las exposiciones van avanzando, ustedes escanean el QR y ahí pueden hacer las preguntas. Doctor, mi pregunta no llegó. Obviamente por cuestiones de tiempo se van contestando las que van llegando primero, pero las otras se les hace llegar a los doctores para que las vayan respondiendo. Esperemos que con el tiempo que tengan lo puedan hacer. Muy bien. Entonces, el día de hoy iniciamos con el bloque 6. El bloque 6 es dislipidemias en el siglo XXI, nuevos paradigmas en el control cardiometabólico. Para eso invitamos a la doctora, un aplauso para ella, doctora Elizabeth Salsavilca. La doctora Salsavilca es especialista en endocrinología, asistente del Hospital Alberto Sabogal, médico endocrinólogo de CISOL, médico endocrinólogo de la Clínica Providencia en San Miguel, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Endocrinología, la Asociación de Diabetes, y también miembro asociado de la Asociación Peruana del Estudio de la Obesidad y Ateroesclerosis. Evidentemente, todo lo metabólico tiene mucha importancia el día de hoy. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Prevención y Educación e Investigación en Diabetes, médico docente de la Universidad de San Martín de Porres, privada San Juan Bautista,
ha sido Faustino Sánchez Carrión y San Ignacio de Loyola, tutor de residentado de endocrinología en el Hospital Sabogal para la Universidad Federico Villarreal. Bienvenida, doctora, y vamos a ver un video. No duele, no se ve, pero puede matar. Casi el 40% de los adultos en el mundo tiene colesterol total elevado. Entre el 30% y 35% tienen LDL alto. Y entre el 25% y 30% sufren de hipertrigliceridemia. ¿Y HDL? En zonas urbanas, hasta 1 de cada 4 personas tiene el colesterol bueno por debajo del nivel ideal. El estilo de vida lo alimenta. Sedentarismo, dietas grasas, obesidad. Y mientras tanto, el riesgo cardiovascular se acumula en silencio. ¿Estamos midiendo o solo registrando? ¿Prevenimos o esperamos el evento coronario? Hoy no hablamos de cifras, hablamos de consecuencias. Bienvenidos a la conversación sobre dislipidemias. Buenos días. En realidad, visto esas cifras, yo siempre digo a mis colegas endocrinólogos que quien se lleva las palmas es el cardiólogo, ¿no? Porque salva la vida. ¿Y quién alimenta de pacientes al cardiólogo? Pues nosotros, tanto ustedes que están en prevención primaria, como nosotros que ya vemos a nuestro paciente más maltratado, porque también aparte de todo, de edad y todo, tiene diabetes. Entonces nuestra función es evitar que estos pacientes lleguen a cardiología, ¿no? Evitar para, como dice ahí, ver sus factores de riesgo. Y de eso se va a tratar nuestra conferencia de hoy. Entonces, a ver, empezamos. Mi conflicto de intereses. Y nuestra agenda, donde vamos a hablar sobre las nuevas guías, cómo vamos a enfocar actualmente las dislipidemias y cómo podemos hacer nosotros desde nuestros ambientes, ¿no? Porque nosotros no somos el ideal, no somos el americano que tiene lo último de medicamentos, pero algo tenemos que hacer. Muy bien, entonces empecemos. Primero, nuestro problema. ¿Los lípidos son necesarios? Sí, dan hormonas, forman las barreras de las células y todo comienza con una ingesta a través del intestino. Estos lípidos, para ingresar a sangre y llegar al hígado, tienen que estar revestidos, porque como son hidrofóbicos no pueden ir solitos y necesitan ser envueltos con las lipoproteínas. Tenemos lipoproteínas del tipo B, que es la más importante, y es la que va a comenzar a discernir, de acuerdo a la cantidad que tiene de triglicéridos y colesterol en su núcleo, de ser VLDL, que son las más grandes, ¿no? Y que son el inicio de todas. Estas VLDL en su círculo de afuera, externo, tienen proteínas que son la ApoB, y esas son las que la caracterizan. Si es que va a las células buenas y también alimenta a nuestro tejido graso. Luego viene la LDL, la más peligrosa porque es pequeña y es aterogénica. Y es aterogénica, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de ingresar a no solamente pegarse a la pared de la arteria, sino que ingresa por debajo de la barrera endotelial y forma lo que llamamos nosotros la aterosclerosis. Ese acúmulo de colesterol atrae a los macrófagos que tratan desesperadamente de eliminar esa grasa, pero lamentablemente más se hace una inflamación y ahí esa inflamación atrae más macrófagos y a la vez van formando ya la coraza, que es gruesa, del foco aterosclerótico. Esto, como ven ustedes, va disminuyendo la luz arterial, pero además de eso puede haber una disrupción de la placa y eso es el que trae el evento aterosclerótico, como el evento cardíaco o el evento de cerebrovascular. Tenemos una lipoproteína buena que es la HDL, ¿no? Que es el bueno. ¿Por qué es el bueno? Porque lleva a la LDL hacia el hígado. Y esta HDL es buena porque tiene mucha cantidad de que recoge su LDL llevándolo a su destino final, que es el hígado. Bien, entonces ya ahí tenemos nuestra imagen de lo que son LDL,
VLDL, HDL, que es lo que después vamos a tener que tratar. Seguimos entonces. Ahora sí, empezamos con el problema. 30% de mortalidad a nivel mundial es por evento cardiovascular. ¿Qué significa eso? Los famosos MACE, ¿qué es? Es el infarto de miocardio no fatal, por eso se llama evento, el accidente cerebrovascular no fatal y muerte cardiovascular. O sea, la muerte cardiovascular ya muere porque ha tenido un infarto, muere después de haber tenido un EBC o una embolia. Y nosotros, como Perú, no nos salvamos de eso. Según las fuentes de MINSA, tenemos que el 28.2% de mortalidad en nuestro país se debe, y es la primera causa, a las muertes de origen cardiovascular. ¿Y cuál es lo que dice ahí? Punto clave. Mueren de una enfermedad cardiovascular, mueren de un infarto. ¿Pero por qué? ¿Por miocardiopatía? No. Mueren por causa metabólica, siendo la principal la dislipidemia. ¿No? Entonces, ese es nuestro problema. Entonces ya, problema LDL. Lo bueno es que es un factor modificable, ¿no? Entonces esa es la ventaja. Ahora nuestra pregunta que viene, ¿a quién le pido un perfil lipídico? ¿Pedimos a todo el mundo en nuestra práctica diaria o solo pedimos al gordito, al anciano? Debemos pedir a quien tiene factores de riesgo. Ahora, ¿un factor de riesgo puede darse desde la niñez? Sí. Sí, yo tengo mi chiquito de 10 años, 11 años, obesito, como está en la foto. Y si tiene familia que tuvo un infarto a los 40, porque eso de la placa no se forma en meses, se forma en años. Y se ha visto en obesos, niños obesos, de 4 o 5 años, miren la edad, 4 o 5 años, que ya van formando estrías grasas, desde esa tierna edad. Entonces yo tengo que ver desde la niñez y pedirle su perfil lipídico. No solamente considerar de que hay que decirle baja de peso, ¿no? Pedirle su perfil lipídico. Entonces, acá viene otro punto importante. Ya, le pido su perfil lipídico. Y ahora, concepto nuevo. ¿Qué es el perfil lipídico? Lo que pedimos nosotros. HDL, LDL, triglicéridos, VLDL. Y si ustedes ven la figura, siempre viene de esa manera, ¿no? El valor óptimo sobre el valor óptimo, el alto, muy alto. Así nos vienen nuestros reportes de laboratorio. Y entonces uno dice, a ver, tienes LDL, tienes 120, pero según lo que dice acá, hasta 130 es adecuado. Entonces, estás bien, sigue, cuídate un poco, pero estás bien. ¿Es el concepto que manejamos, sí o no? En cambio, cuando ya viene de 160, ya, sí, hay que darte tu medicamento. Pero menos de 130, perfecto. Incluso en pacientes diabéticos. Viene con su glucosa normal, su glicosilada correcta, y le pido su LDL, está en 120, y bueno, pues si ahí me dice que está a 130, es normal, es adecuado, pues estás ok. Entonces, ese concepto ha cambiado, ya no es así. ¿Cuál es el actual? Tenemos entonces que dice, no hay valor de LDL óptimo, sino es un valor que se va a asociar al riesgo del paciente. Ya viene un concepto que dice riesgo. Y miren, hay que aprender lo bueno. Esto es de una publicación colombiana, en donde ya en Colombia se olvidaron del LDL 130, 160. Hablan de los valores de la fracción de LDL asociado al riesgo del paciente. Es decir, cada paciente tiene que ser primero sectorizado en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, y de acuerdo a su sector tiene que tener un valor de LDL. Entonces eso amplía nuestro panorama. Ahora ustedes dirán, ¡ay Dios! Si con el tiempo que tengo
¿Cómo hago para hacer la sectorización de mi paciente, ¿no? Porque a veces 10 minutos. Pero sí se puede porque también las cosas se hacen prácticas, ¿ya? Entonces, ya este es un concepto nuevo que tenemos que aplicar y ya viene el otro. ¿Cómo calculamos el riesgo cardiovascular? ¿Ya? Entonces, esto de acá se hace con dos preguntas que todos nos vamos a hacer. ¿A quién debo calcular el riesgo cardiovascular? ¿Y cómo calculamos el riesgo cardiovascular? Y para eso tenemos respuestas. ¿Qué nos dicen las guías actuales, que todavía están en vigencia, de la Asociación Europea de Cardiología? Que he revisado que tiene vigencia porque la toman en cuenta las guías actuales de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, de la Asociación de Colombiana, Mexicana, que tienen unas guías muy bonitas a diferencia de nosotros que todavía no tenemos, entonces que siguen tomando sus parámetros. Por eso esa guía de la Asociación de Cardiología Europea tiene vigencia y es una guía muy práctica que eso podemos seguirlos todos, ¿ya? ¿Qué nos dice esta guía? Nos dice que todo paciente mayor de 40 años sin síntomas tiene que tener un perfil lipídico. Se tiene que pedir. Bien, entonces, esto lo han tomado en serio las empresas. Ustedes tendrán pacientes que vienen porque vienen los famosos observados, ¿no? Que hacen su chequeo anual. Dice, doctor, me observaron porque tengo mi colesterol en 210. A ver, ahí tengo mi LDL en 130. Y ahí, cuidado con decir, pero está bien, 130 está normal. Ya no, olvídense. ¿Ya? Entonces, eso ya es una guía que está establecida y nos recomienda eso a todo paciente mayor de 40 años, solicitar al menos una vez al año. Luego, ¿qué más tenemos? Que tenemos que, de acuerdo a nuestra calculadora, darle un riesgo. Pero hay una población que no necesito calcular. Una población que directo va a pasar al grupo de alto riesgo. Y esta población son los que tienen ya, bueno, una enfermedad anterior, tienen un evento previo, o tienen diabetes de larga duración. Se considera diabetes de larga duración de más de 10 años de ser diabético. Enfermedad renal crónica, cuando tienen un filtrado glomerular entre 30 y 60, ya se considera que hay una enfermedad renal crónica. Si tiene albúminas, haciendo la tasa de relación albúmina-creatinina, o si tiene hipercolesterolemia familiar, ¿no? O sea, donde siempre hay eventos, gente joven en la familia y repetitivos. O si por si le hicieron un estudio y encuentran placas que hay en las carótidas o en las femorales, o le hacen los exámenes un poco ya más difíciles para nosotros, pero sí consideran que hay un índice de calcio coronario mayor de 100 o elevación extrema de la lipoproteína A. Entonces, esas personas ya no necesito hacerle un cálculo, van directo al grupo de alto riesgo. Muy bien, entonces pasamos a lo nuestro. ¿Cómo hacemos la calculadora de riesgo? En el mundo tenemos varias. La que ustedes seguramente más han escuchado es la Framingham, ¿verdad? La antigua. La escala de Framingham, donde te dice tu tendencia a tener un evento en los próximos 10 años. Lo malo es que el Framingham ha sido hecho para población americana y no ha sido validada en nuestro medio. Solo los colombianos se han tomado el tiempo de validarla, ellos lo usan con un factor de corrección, pero nosotros no podemos usarlo porque no nos corresponde. Pero la OPS ha hecho sí una escala de riesgo, una calculadora de riesgo cardiovascular para las Américas y que incluyó a nuestro Perú. Por eso ustedes ven allí, perdón, acá, ustedes ven allí que dice, cuando ustedes pueden abrir esta calculadora, sea en el app o directo en la laptop, en la computadora, y donde dice estimar el riesgo cardiovascular, y vean aquí la banderita nuestra, que dice Perú. ¿Ya? O sea, está para nuestra población.
Y son preguntas sencillas y valores también sencillos. Tenemos aquí, primero le pregunta, ¿tiene enfermedad cardiovascular? No, sí, hacemos clic. ¿Tiene enfermedad renal crónica? Igual, sí, no, clic. ¿Tiene diabetes? Otro clic. ¿Conoce los niveles de colesterol? Acá te pone la opción de sí, no. Lo que se aconseja es que para hacer este riesgo, el paciente tenga su colesterol, para que me salga más exacto. Ya, una vez que le pongo sí, sí conozco, entonces se abre esta ventana, donde se completa las preguntas del género, si fuma o no fuma, la edad del paciente, si tiene diabetes, la cifra de colesterol y la cifra de la presión arterial sistólica. Entonces, haciendo todo esto, clic en calcular y me sale los resultados. ¿Qué me dice ahí? Me da los resultados en porcentaje. Y de acuerdo al porcentaje yo puedo decir a mi paciente en qué grado de riesgo está. ¿Ya? Entonces acá tenemos de bajo riesgo, menor de 5%, moderado de 5 a 10, alto de 10 a 20 y muy alto de 20 a 30. Hay una escala crítico, que al crítico para qué lo voy a pedir, el crítico es el que ha tenido un evento en el año anterior, entonces ya ni hacer la calculadora, ¿no? Pero entonces aquí tengan en cuenta los colores, ¿ya? Porque esos colores nos van a servir para comparar con otras calculadoras. Entonces, eso sería bueno tener una cartillita, ¿no? Tener de repente una foto en nuestro celular, como para que cuando te salga el cálculo del Hertz, ya tú lo puedes catalogar a tu paciente. ¿Bien? Y después, si esto es de acá para nosotros, Perú, podemos comparar tranquilamente con las guías europeas. ¿Por qué las guías europeas que tienen su calculadora no lo puedo utilizar? Porque ellos tienen se le llama su escala SCORE. Lamentablemente también van variando de acuerdo al país donde se hace. Ellos tienen un SCORE para los del sur, un SCORE para los del norte, y entonces no podemos utilizar. Pero sí podemos ver la similitud en los valores, ¿no? Ellos también ponen bajo, moderado, alto y muy alto riesgo. Entonces son similares. Y para otro ejemplito más, tenemos lo que digo de la Sociedad Colombiana de Cardiología, donde ellos usan una escala de la American Heart Association, que es validada para su país. Lo han validado y por lo tanto ellos hacen una corrección. Encuentran el porcentaje y hacen una corrección de 0.28 para los varones y 0.54 para las mujeres. Pero igual que la que vamos a usar nosotros, ¿no? También los colores nos guían y son de las mismas cifras, bajo, moderado, alto y muy alto. Bien, entonces con eso ya tenemos a nuestro paciente ubicado. Ahora, en los pacientes de muy alto riesgo, tenemos a los pacientes que podemos hacerle la calculadora o que directamente puede ingresar. ¿Quién puede ingresar directamente a pacientes de muy alto riesgo? Tenemos los pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular ya establecida. Tenemos los pacientes que no tienen todavía evento, pero que hay una obstrucción o placas cuando le hacen su Doppler. Tenemos a nuestros pacientes diabéticos que tienen que tener una de estas características, que tengan daño de órgano blanco. ¿Qué significa esto? Un paciente con enfermedad renal crónica, un paciente con microalbuminuria, ya tiene daño en órgano blanco, un paciente con neuropatía o retinopatía, ya tiene daño, entonces sí es un paciente de muy alto riesgo. Miren ustedes entonces que es muy sencillo. Tengo mi diabético, más de 10 años, viene con nefropatía, listo, está en muy alto riesgo. Lo catalogo directo. También acá en este grupo entran los pacientes diabéticos tipo 1, pero que tienen más de 20 años de ser diabéticos tipo 1. Luego vienen las hipercolesterolemias familiares, que ya es un poco más, una población más para pediatría, y pacientes que tengan enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular menor de 30 mililitros minutos, de acuerdo a la escala del CKD-EPI. Bien, entonces así pueden tener esa población. Luego sigue
la población de riesgo alto. Acá tenemos los pacientes que tienen Doppler con obstrucción, pero menor del 50%, la placa es menor del 50%. Factores de riesgo muy elevados, estos pacientes que tienen un colesterol LDL mayor de 190, o que sean hipertensos, de esos que no ceden y tienen una presión constantemente alta a pesar del tratamiento. Pacientes diabéticos que tienen, sí, mayor de 10 años, pero que todavía no tienen daño en órgano blanco, pero ya tienen más de 10 años de diabético. Miren que está en un paciente de riesgo alto. Y pacientes que tengan 3 o más factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es eso de riesgo cardiovascular? 3 o más factores. El ser obeso es un factor de riesgo, el tener vida sedentaria, el tener el hígado graso, el ser hipertenso, el tener cintura ancha, ¿no? Acá dice la cintura ancha por aquí, de 90, más de 90 centímetros en mujeres, que es algo común en nuestra población, ¿no? Nuestras pacientes mayorcitas, 50, 60 años, gorditas, más de 90 centímetros, y los varones más de 94 centímetros. Es un factor de riesgo. O sea, el solo hecho de ser obeso, tener cintura, ser sedentario, ya cumple 3. Ya tiene también riesgo alto de desarrollar un evento cardiovascular. Igual los que la hipercolesterolemia familiares o tener la lipoproteína A elevadamente alta, mayor de 180. Bien, entonces ese es el otro grupo. Después viene el grupo ya de riesgo moderado, donde aquí es más chiquito, son pacientes jóvenes con diabetes tipo 1, menor de 35 años, o los diabéticos tipo 2 con menos años de enfermedad, menos de 10 años de tener la enfermedad y no tener factores de riesgo, ¿ya? Y por último ya viene nuestro grupo, nosotros, ¿no? De bajo riesgo, que son pacientes sin síntomas y que al calcular el riesgo cardiovascular tienen un riesgo menor de 5 años, de 5% de desarrollar un evento en los próximos 10 años, ¿ya? Entonces, y ahora, después viene la sorpresa, ya nos consideramos en este grupo, pero miren después lo que tenemos que lograr, ¿ya? Vamos acá. Bien, y entonces, esta es una recomendación de las nuevas guías. ¿Qué me dice esta recomendación? Que nuestro problema y solución está en el LDL. Clasifiqué a mi paciente, ya tengo mi grupo, y entonces tengo mis metas. Una meta que va a ir variando de acuerdo al riesgo del paciente y las metas que vamos a ir logrando. Como acá no se ve muy bien, vamos a ponerlo más posterior, nuestras metas. Acá está. Metas de LDL, de acuerdo al riesgo. Bueno, este cuadro en realidad asusta, ¿no? Entonces, ay, ¿me voy a aprender tanta cosa? No, ya, solamente para que sepan que existe, ¿ya? Nada más. Las metas son importantes en las cifras. Primero, si tengo a mi paciente de muy alto riesgo, tengo que tener un LDL menor de 55. Ya, eso es fácil de acordarme. O también me dice que del LDL que yo le encontré al inicio, le tengo que bajar el 50%. Pero bueno, 55, ya, una meta. Si es de riesgo alto, LDL menor de 70. O reducción del 50% del inicial. Pero acuérdense de las cifras, hay que ser prácticos. 55, muy alto. 70, el alto. El moderado, menor de 100. Y el bajo, menor de 116. Por eso le decía, 116, qué exagerados. Pero bueno, ¿por qué las guías son exageradas? Como a veces nos decían nosotros, estos endocrinos cada vez bajan más la glucosa, porque quieren tener más pacientes. Así nos decían. Pero no. ¿Cómo se hace la correlación? La correlación es que de acuerdo a las cifras, le hacen el seguimiento al paciente en años. Y ven que esas personas que tienen esas cifras elevadas van a terminar sí o sí con su evento. Entonces hay que cuidar estas cifras.
y podemos modificar, pero por eso le digo, ni nosotros nos salvamos. 116 es bastante bajo, o sea, yo me alegraba, te digo, no, tengo 120 y veo que no, debo bajar a menos de 116. ¿Ya? Entonces, esto por favor quiero que se lo graben para que traten bien a su paciente, porque ustedes saben, son sus pacientes, ustedes los siguen en el tiempo y van a lograr ver su futuro, ¿no? Si ese paciente tiene una buena vejez o no tiene una buena vejez. Depende también mucho de nosotros, ¿bien? Entonces, esas son las metas. Bien, entonces ahora sí, esta es la guía. Yo he tomado esta guía, me gusta esta guía porque, como le digo, refleja lo de la Asociación Europea y es una guía latinoamericana, es la guía de Colombia, ¿no? Entonces, y está, como se dice, obtiene todo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como ella describe lo que hemos hablado, ¿no? Bajo riesgo, mi meta de colesterol LDL, 116. ¿Qué pasa si no logro 116? Tengo que darle al paciente una cartilla o información sobre la vida saludable. El comer bien, el comer balanceado, el no comer las comidas chatarras, el hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio es importante, 3 veces a la semana hacer algo de actividad física. ¿Por qué? Porque no solamente me va a, como dice, bajar calorías, sino va a ser algo muy importante, mantener nuestra masa magra, nuestra masa muscular. Todos los que ya pasamos de 40 nos quejamos de que nos crece la barriga, ¿verdad? Y que el músculo se va bajando. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Es cierto que la hormona de crecimiento a partir de los 40 años comienza a caer. Es cierto. Y la hormona de crecimiento es el que nos distribuye entre más músculo y menos grasa. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros no ejercitamos, porque ya el hormona de crecimiento se está bajando, no ejercitamos al músculo, entonces perdemos el espacio donde se queman las calorías. Donde se queman las calorías es estrictamente músculo. Entonces, si yo antes de los 40 tenía mi músculo siquiera en un 30% y después me bajo al 25%, esas calorías no tienen dónde quemarse. ¿Y a dónde se van a ir? A la pancita. ¿Ya? A la pancita. Entonces, es importante el ejercicio por ese motivo. Porque a veces la gente cree, quiere que haga ejercicio para mantenerme delgado. Pues esa no es la idea, es mantener la masa muscular. ¿Ya? Entonces, eso se le dice al paciente. Bien, entonces, si no logramos este 116 con nuestra vida saludable, indica que debemos usar estatinas de baja intensidad. Entonces, después vamos a ver qué son las estatinas de baja intensidad, pero imagínense, en esa cifra tan chiquita me dice estatinas de baja intensidad. Luego viene el de riesgo moderado, meta, menos de 100, y acá me dice, si no logro la meta con mi cambio de estilo de vida, mi estatina moderada o de alta intensidad. Si mi riesgo ya es alto, tengo que tener menos de 70 y tengo que usar aquí ya desde el inicio, asociado a mi cambio de estilo de vida, pero ya desde el inicio, mi estatina de alta intensidad o mi estatina de moderada intensidad y lo asocio con ezetimiba o con otro producto que me ayude a disminuir el colesterol. Y si ya tengo mi riesgo muy alto, entonces si tengo que lograr cifras menores de 55, tengo que usar estatinas de alta intensidad con ezetimiba desde el inicio. Esa es la manera de tratar, ¿ya? Luego, vamos a ver lo que sigue acá, ya. Aquí ya está más grandecito. Si yo no logro mis metas de llegar a LDL a 70 o menor de 70, tengo que asociar los últimos medicamentos, que como es el inhibidor del PCSK9, que es un producto nuevo. Entonces, eso nos dice las guías. Igual, si soy en el grupo de alto riesgo, tengo que darle una terapia
triple desde el inicio si es que no llego a la meta con mi terapia doble. Y ahora está el ácido bempedoico y también estos inhibidores de PCSK9 e incluso el inclisiran, que ya llegó a Perú, no sé si ya lo han visto. Correcto, entonces se nos complica un poquito la cosa para llegar a la meta en esos grupos de alto riesgo. Entonces vamos a hablar un poquito de esos últimos fármacos. Primero nuestra vieja conocida, estatina. Buena, sí, como dice ahí, miren ustedes, baja bastante de acuerdo a la intensidad. Me puede llegar a bajar 50% de LDL, pero para eso tiene que ser de alta intensidad, que es la atorvastatina de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. ¿Cuál es el problema de las estatinas? Que a mayor intensidad también mayores efectos secundarios. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde dieron estatina a gente sana y el 30% hizo molestias musculares de esas de alta intensidad. Y se sabe que es a mayor miligramos, mayores efectos secundarios. Ese es el gran problema de las estatinas. Y tenemos la de moderada intensidad que reducen de 30 a 49%, donde está la atorvastatina de 10 a 20, rosuvastatina de 5 a 10 y la simvastatina de 20 a 40. Nosotros no tenemos estatinas de baja intensidad. Antes teníamos la pravastatina, la lovastatina. Esas eran de baja intensidad. Nosotros tenemos nuestra moderada. ¿Ya? Pero una simvastatina tranquilamente tiene menos efectos, ¿no?, que la atorvastatina. Bueno, entonces es estatina. Luego viene la ezetimiba. ¿Qué hace la ezetimiba? Se puede trabajar solo, en algunos países lo venden solo, pero se vio que no es muy efectivo como monoterapia para bajar el colesterol. Solo me reduce un 10%. Entonces, monoterapia no sirve. Por eso es que siempre viene asociado a una estatina, ¿no? Entonces, ¿cuál es su trabajo de la ezetimiba? Es reducir la recaptación, ¿no?, de nuevo colesterol a nivel del circuito enterohepático y de esa manera es coadyuvante con las estatinas. Esa es la ezetimiba. Luego viene lo nuevo, que es el ácido bempedoico. ¿Qué es el ácido bempedoico? Son tabletas, ¿no? Vienen en tabletas de 180 miligramos, es una tableta por día. ¿Y qué es lo que hace este ácido bempedoico? Hace que el paso anterior a lo que es el trabajo de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa se altere. Por lo tanto, esta enzima se reduce. Y al ser reducida hay menos, ¿no?, trabajo del hígado a nivel del colesterol. Y por lo tanto el hígado se ve forzado a aumentar sus receptores en su hepatocito, en la membrana del hepatocito, aumenta sus receptores de LDL, captando más LDL de sangre. De esa manera se reduce el LDL. Esa es su forma de trabajar. Bien. Sencillo, sí lo tenemos en Lima, y como ven, sencillo es porque vienen tabletitas. Y lo que sí se ha visto dentro de sus indicaciones es que se puede utilizar en pacientes que no toleren estatinas. Esa es una de sus indicaciones principales. O asociarlo cuando la estatina sola no me reduce a los rangos que yo busco, ¿ya? Luego este es el nuevo fármaco, inhibidores de PCSK9, poco complicado de pronunciar. ¿Qué hace este inhibidor? ¿Qué es el PCSK9? Es una proteína cuyo trabajo es de llevar a los receptores de LDL hacia el lisosoma. Eso hace esta proteína. Entonces, si esos receptores se van al lisosoma, son degradados y por lo tanto hay menos receptores para el LDL. Entonces, lo que hace este inhibidor hace que esta proteína se bloquee. Por lo tanto, va a haber menos destrucción de esos receptores de LDL y por lo tanto va a haber más captación de LDL hacia el hepatocito. Ese es su trabajo. ¿Bien?
Esto se le considera como un anticuerpo monoclonal. Es nuevo, todavía no lo tenemos, y sí es en vía subcutánea, o sea, se aplica en vía subcutánea. ¿Ya? Esa es su forma de presentación. Y luego tenemos otro nuevo que es el inclisiran. ¿Qué es el inclisiran? Es un ARNI. El ARNI es un ARN inhibidor. Inhibe al ARN para que se produzca menos PSK9. Y por lo tanto, de esa manera, evita, o sea, hace el mismo camino de que evite la reducción de receptores LDL a nivel de la membrana del hepatocito, y de esa manera también se aumenta la captación de LDL a nivel del hígado. ¿Ya? Esto es también bastante nuevo, ¿no? Y todavía siguen estudios, algunas nuevas formas, pero otras ya están en Europa, ya la están comercializando. Viene también en ampollas, se utiliza por vía subcutánea y se aplica primer mes, mes 3 y después cada 6 meses. Imagínense, es como una vacuna. ¿Ya? Tanto así que en España están haciendo un trabajo de prevención de LDL con inclisiran en atención primaria. O sea, en el puesto de salud va el paciente, su ampolla, ya venga 6 meses. Y con eso nos evitamos el colesterol alto. Imagínense en qué nivel están avanzando. ¿Bien? Y tenemos el nuevo, que después vamos a hablar una charla sobre los probióticos. Ahí, bueno, ahí nomás le dejo los probióticos porque después vamos a hablar sobre ellos. ¿Ya? Y bueno, estas son las recomendaciones también de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. ¿Qué es lo que me gustó de esto? Me gustó de que ellos no solamente abogan sobre algunos fármacos, sino también dicen fármacos que no deberían ser todavía utilizados. ¿Ya? Entonces aquí me habla de los riesgos de las personas de alto riesgo, pero aquí lo que me gusta es esto, ¿no? Me dice, si es intolerante a las estatinas, se sugiere el uso del ácido bempedoico. Ya, entonces, ya sabemos, tengo una guía que me respalda el tratamiento de ese nuevo medicamento. Me dice sobre el inclisiran que todavía la evidencia no es suficiente como para ponerla en una guía. Así que a pesar de que tenemos noticias de que están siendo usados en otro país, que a pesar de que ya llegó a Perú, pero acá nos dice la guía que la evidencia es insuficiente. Entonces, eso es para que ustedes estén avisados y o lo usan o no lo usan, ya es, como dice, cada uno de ustedes. ¿Ya? Luego me dice acá, el uso del EPA. ¿Qué es el EPA? El omega 3. ¿No? Acá me dice, el omega 3 se sugiere, pero que es una recomendación condicional por su baja certeza. ¿Cuál es el problema del omega 3? Que se tiene que utilizar 2 gramos para que sea efectivo. Y la cápsula viene de 1 gramo, ¿verdad? Y son tremendas cápsulas. Y sabe a pescado. Y son 2. Y todos los días. Mejor que coma su bonito, ¿verdad? Mi maestro decía, 6 cápsulas de omega 3 es mejor cómete un filete. Y bueno, y tenía razón. Bueno, no es tanto 6, pero son 2. Bien, y acá hay un conocido antiguo de nosotros que es la niacina, ¿no? Que algunos de ustedes lo habrán utilizado y ya salió fuera de la guía. Ya no se debe utilizar niacina por todos sus efectos negativos y por lo tanto no vale la pena usar. Eso es lo bueno de esta guía, que también dice no, este sí, este no. Bien, entonces creo que con esto terminamos. Esta es la última, me parece. ¿Qué hacemos con los pediátricos? ¿Qué hacemos con los ancianos? Según las nuevas guías, en pacientes pediátricos se puede utilizar estatinas a partir de los 10 años, pero siempre a dosis bajas. Y solo si es que haciendo todo el cambio en el estilo de vida no da resultados.
Entonces, sí está bajo, como dice, está aprobado, ¿ya? Dosis baja y cuando no da resultados el estilo de vida. Y en los ancianos, porque antes decía, uy, no, un anciano más de 75 años, darle una estatina, más vas a provocarle problemas musculares, problemas renales. Incluso se decía que la estatina me puede provocar diabetes, ¿no? ¿Habrán escuchado eso? Y bueno, la nueva guía dice que si el riesgo es alto, sí se debe utilizar en pacientes mayores de 75 años. Que la asociación entre una estatina y la diabetes es cierto que existe, pero que no es muy causal ni tampoco muy fuerte la asociación. Así que no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Pero que de preferencia es darle estatinas con un elemento asociado para no utilizar dosis muy altas en esa población especial. Bien, entonces esa es la idea y creo que eso era todo por hoy. Excelente. Gracias, doctora Sanzavilca. Muy amable, disculpe la espalda, voy a ponerme por acá. Y ahora para el bloque de preguntas convocamos a la doctora Adriana Villarreal. La doctora Adriana Villarreal. Preguntas. Sí. La recibimos con un fuerte aplauso. Adriana Villarreal, ella es endocrinóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, formación clínica en el Hospital Nacional Alberto Sabogal, al que ayer en la noche cuando me fui de acá les dicté una clase online. Son muy trabajadores los de Sabogal. Y además ha hecho una estancia internacional en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, qué linda ciudad. Actualmente se desempeña como endocrinóloga del Hospital Luis Negreros. Doctora Adriana, usted tiene la palabra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es bastante interesante, doctora, la charla. Teniendo en cuenta que la dislipidemia a veces es muy infravalorada, tanto por el médico como por el paciente, ¿no? A veces dice, pues doctora, vengo por un colesterol ligeramente alto. Y para ellos ligero, pues siempre corroboran con los valores de laboratorio, ¿no? Dicen, vengo con un colesterol de 140, 150 de LDL, pero me han dicho que es muy bajo. He ido a mi médico de atención primaria y me ha dicho que solamente haga dieta. Pero si vamos a las nuevas guías, como ya lo hemos visto, el riesgo de infartos cardíacos, de problemas cerebrales y también de miembros inferiores llega a ser alto. Entonces la prevención es muy importante. Ahora, doctora, vamos a empezar con las preguntas. Okay. Bueno, la primera pregunta, sobre el uso de estatinas con el gemfibrosilo. ¿Está contraindicado en algún momento por el riesgo de rhabdomiólisis? ¿Alguna recomendación actual que nos pueda brindar, doctora? Está prohibido, y lo dice la guía, está prohibido el uso de estatinas con gemfibrosilo. Los únicos aprobados son el bezafibrato, no lo tenemos, y el fenofibrato. Eso sí está aprobado y se puede utilizar. Ahora, también hablan en las guías sobre la importancia del triglicérido. ¿Qué tan importante es el triglicérido? En realidad el triglicérido se le da importancia cuando pasa más de 500. Antes no, porque se sabe que las estatinas van a reducir en 20% a los triglicéridos y que el triglicérido se baja también con la dieta y el ejercicio. Entonces, se puede trabajar en ellos. Pero si no se puede, ya entonces usamos el fenofibrato, ¿ya? Pero nunca gemfibrosilo. Sí, es interesante eso. Nosotros a veces, pues por tema de disponibilidad de medicamentos en el hospital, he visto muchas indicaciones de estatinas con gemfibrosilo, porque probablemente se asustan con una cifra de triglicéridos menores a 500, ¿no? Ya a partir de 200, 250 empiezan el tratamiento con gemfibrosilo asociado a estatinas, pero ya nos comentó la doctora el rango que nosotros sí debemos de tener en cuenta como un rango peligroso para un triglicérido alto, que es más de 500, ¿no? Bueno, doctora, la siguiente pregunta. En un paciente adulto mayor, más de 75 años, sin factores de riesgo para dislipidemias o problemas vasculares, pero tiene un colesterol alto, pero la calculadora no tiene un valor de edad, solamente tiene un límite de 75 años. ¿Cómo podríamos extrapolar en este tipo de paciente y si iniciarle tratamiento o no? Es que es raro que un paciente de 75 años sea perfecto. Según lo que dice ahí, no solamente es la calculadora, sino que tenga 3 factores de riesgo cardiovascular.
O sea, es anciano, está bien, pero puede ser que tenga su cintura ancha, puede ser que tenga un hígado graso, puede ser que sea hipertenso. Un anciano de 75 perfecto no existe, siempre debe tener, de repente tiene el ácido úrico alto, ¿no? Tiene una TGP alta, ya tiene su problema de riñón, que no tiene un buen filtrado glomerular. Entonces ya van ustedes buscando eso y siempre lo van a encontrar. Sí, o sea que sí, lo van a encontrar por la edad. Sí. Y es cierto, la edad es por eso le llaman, la edad es un factor no modificable, donde lamentablemente pues nosotros no vamos a intervenir, pero hay que ir buscando otros factores. Sí, eso es muy cierto. A medida que avanza la edad, los factores de riesgo se incrementan, simplemente hay que ir buscándolos, tanto en el paciente como en los familiares, ¿no? Entonces, probablemente vamos a iniciar tratamiento cuando hay una dislipidemia marcada en un paciente adulto mayor. Ahora, esta es una pregunta muy similar a la primera. En la atención primaria, si lo único que se tiene es estatinas y gemfibrocilo, ¿cuál sería el tratamiento para una dislipidemia mixta bastante considerable? Bueno, solamente darle estatinas y aumenten su omega 3, aumenten el probiótico, que después vamos a hablar, y no darle su gemfibrocilo, ¿ya? También esas cositas que tienen, como se dice, menos valor, el paciente sí lo puede hacer pagar por su salud, ¿no? Pero, por ejemplo, un fenofibrato que está bordeando los 200, como que ya no se le puede decir al paciente que compre porque son 200, ¿no? Pero los otros, un omega que está más cómoda, un probiótico que está más cómodo, sí lo podemos asociar, que nos va a ayudar a bajar triglicéridos en ese paciente dislipidémico. Perfecto. A ver, anímense a hacer más preguntas. Mientras eso, doctora, hay un paciente que ya recibió tratamiento por una dislipidemia bastante considerable y acude a consulta con valores, digamos, aceptables de LDL. ¿Qué haríamos en ese tipo de pacientes para el retiro del fármaco? ¿Lo mantenemos, lo continuamos? Le decimos que bueno, vamos a continuarlo por unos meses, lo vamos a mantener de forma crónica, o nos enfocamos también en los factores de riesgo iniciales con los cuales pues elegimos el tipo del medicamento. Sí, es algo muy común, ¿no? Uno encuentra al paciente con su dislipidemia y le da el medicamento y ya, venga usted en 3 meses. Viene y está correcto. Y me dice el paciente, bueno, ya estoy bien, doctora, entonces ya no tomo nada. No, tienes que seguir tomando. ¿Qué? ¿Voy a tomar toda mi vida? Y yo le digo, ¿y toda tu vida no eres diabético? Sí, ya listo, pues, toda tu vida. Porque el factor de riesgo no se va a ir. Y miren ustedes, sin factor de riesgo 116, sin factor de riesgo, eso téngalo ahí, clavito para decirle a su paciente. ¿Quieres tener una buena vejez? Esa es la pregunta que siempre les digo. Sí, doctora. Quien no quiere ser carga para los hijos, también les asusto, ¿no? Porque hay que asustarlo. Entonces, no quiere. Listo, entonces cuídate. No solamente vale vivir los años, sino vivirlos bien. Y si estás con tus colesteroles correctos, manténlo. Listo. Y a seguir tomando su medicamento. De repente le bajo la dosis, ¿no? De repente estaba usando 20, ahora le bajo a 10, pero no le quito su medicación. ¿Ya? Es de por vida. Eso es muy interesante, ¿no? Bastantes pacientes nos vienen con esa duda, doctora, ya cumplí mi meta, ya estoy en valores. Pero siempre nosotros, bueno, yo me enfoco, por ejemplo, en explicarles, tus arterias no son las mismas de antes. Están llenas de grasa. Por 1 mes o 2 meses de tratamiento no vas a limpiar esas arterias. Entonces, lo ideal es mantener el tratamiento de forma crónica, más si tienes factores de riesgo. Porque si tú suspendes, probablemente vas a llegar a valores altos de colesterol y vas a volver a reiniciar el medicamento y vamos a estar en ese plan de suspender, indicar, y no vamos a hacer ninguna protección en lo que es la parte cardiovascular. Claro, y eso se ve en los pacientes del hospital público, ¿no? De salud, que tengo a mi paciente que ya está bonito y le sigo recetando, pero no consigue cita, viene después de 6 meses y nuevamente su colesterol subió. ¿Ya? Entonces, mejor de por vida. La siguiente pregunta, doctora, en relación al grupo pediátrico, en relación a la dosis, ¿cuál sería una dosis aproximada o una dosis mínima indicada que se podría
aportar en este tipo de pacientes que no solucionan su tema de dislipidemias con el cambio de estilo de vida? Claro, son las dosis de las estatinas moderadas, ¿no? Una simvastatina, 20 miligramos, una rosuvastatina de 10 miligramos o una atorvastatina de 10 miligramos. ¿Ya? Claro, dentro de las tres, acuérdense que la estatina, la rosuvastatina es la más alta, que es la última que debemos usar en esta población. Mejor simvastatina y atorvastatina. En relación a los pacientes adultos mayores, doctora, que tienen diabetes e hipertensión, además de una secuela de eventos cardiovasculares, ¿la dosis de estatinas de baja intensidad sería diarias? No. ¿Hasta qué valor se debe considerar su LDL? Ya tuvo un evento, me dice. Claro, ya tuvo evento. Ya es de un alto riesgo, de muy alto riesgo, ya tuvo evento. Entonces ellos tienen que usar su estatina de alta intensidad. ¿Ya? Y si no, la de moderada intensidad asociado a su ezetimiba o asociado también al probiótico. O sea, siempre las asociaciones son buenas, ¿no? Eso es verdad. En relación a los pacientes que ya tuvieron eventos cardiovasculares, deberíamos tener un tratamiento constante con estatinas de alta intensidad y tratar de que estos valores de colesterol sean por debajo de 55, que son los valores ideales para este tipo de pacientes. Doctora, en un adulto mayor con dislipidemias que no toleran ningún tipo de medicación, en relación a la dieta, ¿nos podría ayudar en algo? Bueno, acuérdense que el colesterol, el 30% es de dieta y el 70% es de producción endógena. ¿Nos ayuda? Pues sí, pero en 30%, nada más. O sea, el tener la dislipidemia, como dice, ya es algo como inherente a cierta clase de pacientes. O sea, no todo es dieta, tampoco hay que, como se dice, decirle al paciente, no haces dieta, tampoco. Es algo que es una producción endógena, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con ese adulto mayor que no puede hacer nada o sea, no tolera estatina, ¿no? No tolera. Bueno, ¿qué podemos usar en esos pacientes? Tendríamos que usar, pues, su omega 3, no tenemos otra opción porque no tolera la estatina. Para esos pacientes podemos usar, ahora que ya llegó, el ácido bempedoico. O sea, por ahí ya nos vino algo. 180 miligramos, tabletita, una por día, y sí tiene una buena reducción del colesterol LDL. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Interesante. Doctora, en relación a la hipercolesterolemia familiar, ¿qué tan frecuente es? ¿Qué tanto lo buscamos? ¿Y qué deberíamos hacer? En realidad no es frecuente en nuestro medio, felizmente, nuestros genes son buenos, ¿no? Es poco. Bueno, buscar generalmente no buscamos, eso hay que ser sinceros, no buscamos, pero sí tenemos esos pacientes jóvenes, 22 años, 23 años, que vienen porque le encuentran en sus chequeos LDL altísimo, 180, 190. Le das la estatina, nada, no mejora. Son delgados, no son obesos, son delgados. Y tienen la historia, ¿no? De que sí, mi papá también tuvo colesterol, sí, que por ahí el tío, o sea, se va uno buscando, o sea, se busca su historia familiar. Y la característica, personas delgadas, LDL muy elevado y que no responden a la estatina. Perfecto, doctora. En relación a los pacientes vegetarianos, a los pacientes que son vegetarianos pero que tienen dislipidemias, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Y de dónde sacan su dislipidemia los vegetarianos? Una alteración genética más probablemente. Tienen triglicéridos, ¿ah? El vegetariano más tiene triglicéridos. Acuérdense, si nos acordamos del gráfico, todo empieza en el kilomicrón, que es el que atrapa triglicéridos, ¿no? Y después esto va a irse a todo lo que es las grasitas y el VLDL, que tiene triglicéridos y colesterol. Entonces, el vegetariano es muy poco en consumir grasas, es muy poco. Todo es más en base a proteínas asociadas a carbohidratos. Por ejemplo, ellos comen mucho la quinoa, ¿no? Y la quinoa es una proteína de alto valor biológico, sí, pero también tiene carbohidrato. O consumen la avena, creen que la avena es la panacea. ¿Y cuántos de ustedes recetan avena? Y la avena es
triglicérido puro, no tiene proteína. Y si comen su pan con avena, ¿no? Su pan con torreja y su avena en la esquina, como iba a decir los que se van a trabajar. Bueno, el huevo un poquito, pero después harina, 3 harinas. Entonces, el vegetariano come mucha harina. No he visto un vegetariano con LDL, ¿eh? Todos son triglicéridos. Algo que sea por ahí una alteración genética que ya de por sí lo sospechemos. ¿Sí? Claro, ya sería ya una hipercolesterolemia de tipo familiar, otra cosa, ¿no? Pero de alimentación es triglicéridos. Doctora, y en relación al uso de estatinas, hay muchas indicaciones que ya las he visto en algunos colegas, interdiaria, o a veces cada 2 días, y a veces digo, ¿de dónde sacaron eso? Pero, ¿ha escuchado algo sobre ese tipo de tratamiento? Sí. Y la guía lo dice, que en pacientes controlados y que son mayores se puede utilizar interdiario. ¿Sí? O sea que sí, se puede. De paso que le ahorramos al paciente. Claro, tiene que estar ya controlado. Para mantenimiento le pueden dar su interdiario. Cada 2 días no, dice interdiario. En un paciente sin factores de riesgo, con una hipercolesterolemia recurrente, ¿cuándo decidir mantener las estatinas? ¿Las mantenemos, las suspendemos o es como cualquier otro paciente con factores de riesgo en donde decidimos siempre mantenerlas? No, ahí no, porque como dice la guía, solo se da estatinas si es que con los factores modificables como es la dieta y el ejercicio no llego a la meta, porque es un paciente de bajo riesgo. O sea, estatina a todo el mundo tampoco, ¿no? De bajo riesgo primero haga su dieta, mantenga su cintura. Eso es muy importante, eso sí, díganle a sus pacientes. Mantengan su cintura, no es el peso. Porque acuérdense que tenemos los sarcopénicos, que están, como dice, aparentemente delgados, pero son largos, así. No hay cintura. Entonces, esos tienen la obesidad central. Y eso es un marcador muy importante de enfermedad cardiometabólica. La cintura. Eso es interesante, ¿no? Pacientes que son muy delgados o que tienen la tendencia a tener esa fisionomía, se aprovechan de consumir más carbohidratos porque saben que no van a subir de peso. Pero el perímetro abdominal no engaña. Exacto. Entonces ahí en donde el peso no es tan fidedigno, empecemos a medir perímetro abdominal, que es básicamente la grasa que se acumula en la parte visceral. Mis queridas doctoras, el tiempo nos está ganando. Uy, ya. Una última pregunta, ¿puede ser? Perfecto. La hora de estatinas, doctora, en relación a las diferentes estatinas, en lo que respecta a la hora, ¿se recomienda siempre en la noche? ¿Podría ser en la mañana, en la tarde? Es en la noche, siempre en la noche, porque el hígado trabaja de noche, empaqueta colesterol de noche. Entonces, la estatina, acuérdense que interviene en la hidroximetil. Entonces, ahí queremos reducir a ese hidroximetil para que haya menos colesterol. ¿Ya? Entonces, la noche. Asociado con su comida, eso sí, porque a veces le dicen después de 1 hora. No, eso al paciente, hoy tengo que esperar 1 hora y también puede causar disconfort, así que no. Terminó de cenar, su pastilla. ¿Bien? Ahora sí, doctor. Muchas gracias, mis queridas doctoras. Un aplauso brillante, la rueda de preguntas. No se vayan para la foto histórica. Permítanme la computadora. ¿Sí? Ahí vienen nuestros reporteros internacionales de la BBC de Londres. Ellos toman estatina, como ustedes ven. Ahora van a comenzar a medirse la cintura y empezar a utilizar una dieta baja en carbohidratos. No azúcares añadidos entonces, ¿sí o no, mis queridas doctoras? Excelente. Muchas gracias. Muy amables. Excelente. Muy bien. Entonces, pasamos al bloque número 7. Después de estas brillantes exposiciones y una mesa redonda tan dinámica, gracias a la doctora Adriana Villarreal y a la doctora Salsavic. En el bloque 7 vamos a tener un tema interesantísimo. Realmente hay algunos que han venido por este tema, que es la microbiota y su impacto en la salud. Ese es el bloque 7. La exposición va a estar a cargo del doctor Roberto Somocurcio. Un aplauso para el doctor Roberto Somocurcio. Él es médico pediatra, actualmente director del Instituto de Pediatría Funcional, miembro activo de la Sociedad Peruana de Pediatría, miembro internacional de la American Academy of Pediatrics,
miembro también de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. Es un profesional activo en redes en el área de salud con herramientas útiles para llegar a más personas, que ese es un escenario porque cada vez los médicos estamos usando más, ¿no? Con consejos de salud infantil en el enfoque funcional. Muy bien. Bienvenido, doctor Somocurcio, y vemos un video. Tu cuerpo tiene más bacterias que células humanas. Y cada una de esas bacterias sabe exactamente dónde está. Viven en la piel, en el intestino, en la boca, en lugares donde no pensamos. Pero ellas sí actúan. Se encargan de tu digestión, tu inmunidad y tu equilibrio. El microbioma humano tiene más de 3 millones de genes microbianos. Eso es 100 veces más que los del propio genoma humano. Y aunque 95% vive en el intestino, especialmente el colon, su influencia llega a todo el cuerpo, incluso a donde no llegan los antibióticos. ¿Estamos escuchando a ese ecosistema o lo estamos ignorando? Hoy vamos a hablar del microbioma y tal vez de cómo replantear lo que creemos saber sobre salud. Gracias. Buenos días con todos. Primero agradecer la invitación de Laboratorios Bagó y con esta tremenda presentación me ahorraron la explicación teórica de qué es un probiótico y eso me parece genial. Cuando escuchamos hablar del microbioma humano, y yo recuerdo mis clases y siempre traigo a colación esta anécdota, recuerdo las primeras veces que hablaba de microbiota y de probióticos, ¿no? Y nos decían, es una diarrea menos, nada más, no sirve más que solo para la diarrea asociada a antibióticos y nada más. Y creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente sirven para eso, sino que además sirven para muchas cosas. El punto, y creo que es el mensaje más importante de lo que hoy les voy a dejar, no es confiar solo en el probiótico, porque el probiótico no va a solucionar nada, como han explicado hace un rato, ni las estatinas van a solucionar nada, si no solucionamos el terreno. Y de eso quiero hablarles hoy día en esta charla. El objetivo de la reunión es demostrar cómo la disrupción del microbioma intestinal en la infancia afecta la inmunidad, la inflamación crónica de bajo grado y diversas funciones sistémicas y cómo la medicina funcional ofrece herramientas para restaurar el equilibrio. Vamos a hablar de una hipótesis que Tari Hatela hace muchos años postuló, que de hecho ya es una teoría. Tari Hatela sostiene que el aumento de las enfermedades alérgicas en ese momento está relacionado con la pérdida de las relaciones simbióticas. ¿Recuerdan lo que es la simbiosis, no? Yo soy un hospedero, tengo un huésped, que en este caso sería una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, eso es microbioma, y le va a dar algo a cambio de que yo le dé algo. ¿Nosotros qué le damos a esas bacterias, virus, hongos, parásitos y priones? Le damos casa. Ellos comen lo que comemos y ellos nos ofrecen algo a cambio. Esa pérdida de la relación simbiótica hace que haya una disbiosis, que es la alteración del microbioma, eubiosis es lo normal, generalizada en el microbioma intestinal, cutáneo y respiratorio. Una microbiota sana en las superficies mucosas es esencial para mantener la integridad de la barrera epitelial, ya que regula funciones como, y aquí eso es bien importante, la permeabilidad intestinal, la expresión de uniones estrechas, la angiogénesis, formación de vasos, y la permeabilidad vascular, y la inflamación local, y sobre todo, y eso es lo más importante, la tolerancia inmunológica. Cuando se pierde esta biodiversidad, aumentan los riesgos de múltiples condiciones inflamatorias, asma, rinitis, dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria intestinal, mayor susceptibilidad a infecciones, enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, hígado graso no alcohólico, neuroinflamación y autoinmunidad. Pero no se va a solucionar dando un probiótico. Yo no pretendo decirles que dando un probiótico voy a curar a un niño del asma, ni dándole un probiótico el adulto va a dejar de tener hígado graso. Sería un poco básico pensar eso. El camino empieza en nuestra madre. Cuando mamá come lo que come, cuando mamá hace ejercicio o no hace ejercicio, la diversidad bacteriana cambia.
mientras más ejercicio haga, mientras menos riesgos metabólicos llegue al embarazo, mayor diversidad microbiana va a tener esa mamá en su microbiota intestinal. Porque ahora ya sabemos que la placenta no termina siendo tan estéril. Tendrá 2 o 3 bacterias, nada más. Pero lo que sí tiene son los metabolitos que las bacterias del intestino de esa mamá producen. Y esos metabolitos van a programar epigenéticamente a ese feto. Entonces, factores inductores, activación del sistema inmune, aumento de la inflamación, disminución de la tolerancia, complicaciones en el embarazo. Este es el círculo de la inflamación cuando estamos dentro de la barriguita de nuestra mamá, dentro del útero de nuestra mamá. Y aquí, no se nota muy bien, lo que trata de decir es que todos estos metabolitos producidos en el intestino de mamá, lo que van a hacer es alterar la tolerancia inmunológica de esa mamá. Porque recordemos que el bebé termina siendo un parásito. La mamá tiene que tolerarlo, si no va a hacer abortos, va a tener pérdidas repetitivas, etc. Entonces, esa tolerancia inmunológica es lo más importante. Y miren que vamos a hablar de tolerancia muchas veces. Y miren dónde estamos empezando a hablar, antes de nacer. La salud no empieza en el nacimiento, empieza en la primera interacción con los microbios y con sus productos. Ahí es donde empieza. Entonces, aislamiento, cesárea electiva, reducción de la lactancia, exceso de antibióticos, hiperlimpieza, menos diversidad, más vulnerabilidad. Aumento de disbiosis en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, en la piel, mayor incidencia de las enfermedades que les mencioné antes. Esto es el exposoma. ¿Qué es el exposoma? Cuando un padre viene a la consulta prenatal, que todos los pediatras deberíamos hacer consulta prenatal, la mamá viene y te cuenta y el papá que todos sus antecedentes, que son asmáticos, que son alérgicos, que tienen problemas digestivos y que hay que preguntarlos. De hecho, quizás los pediatras somos los que más hincapié hacemos en los antecedentes prenatales, igual que los ginecólogos. Pero hay que tomar esos antecedentes para poder tomar decisiones, porque ese niño viene con una pistola precargada de alergias, de dermatitis, etc. Y es en ese momento que nosotros podemos intervenir, decirle a la mamá, ¿y cómo está comiendo? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Cuántos kilos ha subido de peso? Porque yo con eso, con esas herramientas que son medicina gratis, porque no es que tiene que comprar un medicamento, voy a poder solucionar el exposoma. ¿Y qué es el exposoma? Son todos los factores externos, epigenéticos, que van a modular la microbiota intestinal. Y tenemos la piel y la microbiota intestinal, la microbiota de la piel y la microbiota intestinal, importantísima. Cuando una mujer cuando un niño nace por cesárea, la microbiota es completamente diferente. Pero eso lo marca para toda su vida. ¿Ya el niño se fregó y va a ser alérgico y asmático y diabético? No. La microbiota vaginal, súper importante. Una mujer que tiene candidiasis a repetición no puede tener una microbiota vaginal normal. Definitivamente, el hongo es un oportunista y el hongo crece cuando el terreno se lo permite. Y esta microbiota vaginal es maravillosa, ¿por qué? Porque en el último trimestre se parece mucho más que en cualquier trimestre del embarazo al intestino, a la microbiota intestinal. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que los investigadores encontraron en esta asociación? Muy sencilla. ¿Por dónde va a nacer el niño? Por la vía vaginal, naturalmente. ¿Qué microbiota tiene que heredar ese niño cuando se rompe, el líquido amniótico ingresa y se llena y se impregna de bacterias vaginales y ese niño se traga ese líquido amniótico y es su primera vacuna? Va a ser de la microbiota vaginal. Entonces es importantísimo tener en cuenta esa microbiota vaginal. La edad gestacional, obviamente un prematuro no es igual que un niño nacido a término, definitivamente. Y sin contar con los riesgos del prematuro. Antibióticos, muchas veces, hagamos mea culpa, sobreindicados. Estrés, alejamiento de su madre, pobre lactancia materna, etcétera, etcétera, etcétera. Tipo de parto, ya dijimos que la cesárea es un factor de riesgo. Hace unos años atrás, cuando decíamos que los asmáticos tienen más asociación de haber nacido por cesárea, nadie sabía por qué era. Bueno, ya sabemos por qué es. Modo de alimentación, no es lo mismo un niño que toma leche materna y un niño que toma fórmula. No es un niño que toma lactancia mixta que uno que toma solo leche materna. No es lo mismo un niño que toma fórmula más de un año que uno que solo toma un año. Ambiente.
ahí sí es algo que probablemente no podamos controlar. No se refiere a los gatos como alergizantes, sino se refiere a la diversidad. Los niños que tienen mascotas tienen menos alergias. Ingesta de antibióticos, y eso es importantísimo y creo que también debe ser otro mensaje que me gustaría que se lleven. La asociación entre el uso de antibióticos durante o antes del primer año de vida es tan potente para inducir alergias y expresar genes de alergias como tener un padre y una madre alérgica. Así de poderoso. Repensemos cuando le vamos a dar un antibiótico, los que son pediatras y ven niños, a un niño antes del primer año. Y el estilo de vida materno. Dice materno cruelmente, pero la verdad es que la mayoría de veces es mamá quien dirige el estilo de vida y la forma de alimentación en los hogares. Casi siempre. Algunos papás lo hacen muy bien, pero la mayoría son las mamás. Entonces, esos estilos de vida son factores que se heredan. Y viene la abuela o la mamá y te dice, mi hija es estreñida porque yo soy estreñida, porque mi mamá es estreñida y porque mi abuela fue estreñida. Y no existe gen del estreñimiento. Lo que ha heredado son los hábitos. Y la forma de cocinar y la forma de comer y creer que acábate el pollito porque aunque no comes nada, cómete el pollito. Y el niño tiene un montón de proteínas y termina siendo estreñido. Miren cómo en el tiempo el poder de la microbiota intestinal va a tener una asociación con la madurez del sistema inmunológico. La madurez inmune neonatal ocurre en fases definidas y depende de la exposición microbiana y programas de desarrollo. El periodo neonatal es crítico para establecer la tolerancia inmunológica y la homeostasis futura. Hay un concepto de inmunidad por capas, donde cada fase es necesaria y no redundante. El niño no nace con un sistema inmunológico débil, eso es un mito. El niño nace con un sistema inmunológico hiperreactivo. Hiperreactivo. Frente a un mínimo estímulo genera una cascada inflamatoria brutal. Eso en el futuro probablemente nos lleve a repensar si nuestros marcadores de sepsis neonatal son los adecuados. Por eso ahora aparecen la interleuquina 6, el TNF, etcétera, ¿no? Porque ¿cuántos niños por un PCR mínimamente elevado no reciben 5 días de antibiótico hasta que salga el hemocultivo positivo o negativo? Que en el 95% sale negativo. Entonces, tengamos en cuenta esto, súper importante. Cuando el niño nace, lo que más va a tener son proteobacterias y luego van a aparecer las bifidobacterias. Los lactobacilos son los primeros que aparecen. De hecho, los lactobacilos son las bacterias que más tenemos en el intestino. Fueron las primeras descubiertas. Mechnikov, cuando empezó a darse cuenta que sus pacientes que tomaban leche podrida tenían menos diarrea, dijo, ¿qué pasará, no? Encontró los lactobacilos de la leche. Cuando hay una pobre colonización, cuando hay una exposición a antibióticos, ya vimos en la edad de nacimiento, cuando vemos que la madre está colonizada por estreptococos del grupo B, cuando vemos que hay infección viral recurrente en la madre, cuando hay disbiosis, eso va a perder la tolerancia. Va a hacer que el niño tenga más riesgo de hacer incluso enterocolitis necrotizante. ¿Y por qué les hablo de la tolerancia? Porque nuestro sistema inmunológico lo que más hace es tolerar, no atacar. Saquémonos ese estigma de la cabeza. El sistema inmunológico lo que más hace es tolerar, pues si nosotros estaríamos muertos o tendríamos enfermedades autoinmunes. El día que se pierde esa tolerancia es el momento en el que aparece la enfermedad. Miren ustedes cómo no solamente es la microbiota materna la que va a hacer que unos receptores que son específicos de cada uno de nosotros y que marcan nuestra huella molecular para identificar gérmenes patógenos y no patógenos, que se llaman Toll-like receptors, hacen que el intestino y que el enterocito madure para tener tolerancia inmunológica. Y vean ustedes cómo los esteroides maternos, el estrés, modifica esas uniones, modifica esa maduración de las células M intestinales en el bebé. Y está archidemostrado que las mujeres que tienen gran cantidad de estrés y sobre todo bioshocks, que son estreses muy agudos, tienen hijos con problemas de disbiosis y tienen hijos con problemas incluso del neurodesarrollo. Desde el más leve hasta el más severo, porque hay que sumarle la genética, la epigenética, etc.
Y es que antes del destete, la activación inmunitaria está suprimida por baja exposición antigénica, funcionalidad limitada de las APC, de las células presentadoras de antígenos, factores inmunorreguladores de la leche materna, y los linfocitos T neonatales muestran respuestas inmaduras y limitadas hasta la maduración postdestete. Inmaduro no significa débil, por si acaso. Entonces, ¿qué importante es el destete? Díganme ustedes, y si no lo han hecho, les invito a preguntarle, cuando esa mamá viene y le dice, es que desde que entró al nido, es desde que fue a la guardería se enfermó, pregúntenles cuándo dejó la leche materna. Y va a coincidir con que fue cuando entró al nido o fue cuando entró a la guardería. Y es cuando el niño se empieza a enfermar más. No es que entró al nido, no es que el nido de gérmenes fue definitivamente un factor precipitante, pero fue la pérdida de la lactancia materna lo que hizo que este chico pierda esa tolerancia y empiece a reaccionar con un sistema inmune no inmaduro, sino hiperreactivo. Eso nos lleva a pensar, y de hecho lleva a la investigación. Mucha gente está usando ahora lactoferrina, producto del calostro bovino, para mejorar el sistema inmune. Los deportistas utilizan leche materna en el mercado negro como mejor fuente de proteína para tener mejor respuesta inmunológica, porque el intestino, al fin y al cabo, también tiene que ver con su respuesta muscular aeróbica y anaeróbica. Eso será motivo de otra charla. Vean ustedes cómo la composición de la microbiota neonatal, la exposición o la neutralización de patógenos y toxinas, la inhibición de los patógenos bifidogénicos, bifidobacterias, los factores maternos van a influir en esta microbiota neonatal. Y miren cómo factores maternos, como la inmunoglobulina A secretora, la IgG, las hormonas esteroidales, el factor de crecimiento endotelial, los metabolitos bacterianos, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, interfieren en todo el desarrollo del sistema inmunológico neonatal, desde la función de barrera, la función de unión, la respuesta a gérmenes, la maduración de las células inmunes, la tolerancia a antígenos, la tolerancia a las células T reguladoras. Entonces, cuidar la salud mental materna y la alimentación materna durante el embarazo y previo al embarazo es brutal. El impacto en salud pública que eso puede tener es increíble. No se trata de darle ácido fólico y hierro, nada más. No se trata de decirle coma bien. ¿Sabemos prescribir una dieta? Si no sabemos, busquemos a quien sabe. ¿Quiénes son? Los nutricionistas. Es así como el sistema inmunológico, el aparato digestivo empieza a madurar y a tener poca diversidad, a tener mucha diversidad en la época adulta. Pero vean ustedes dónde es que se parece más a la época adulta, en el destete. Y es en el destete cuando todo esto ocurre. Es un punto crítico para la tolerancia del sistema inmunológico. Entonces, el destete marca el despertar inmunológico, una oportunidad crítica que tenemos nosotros para moldear las defensas duraderas. ¿Y de qué depende? De la microbiota intestinal y del microbioma intestinal. ¿Cómo se afecta la diversidad microbiana? Ya dijimos que a mayor diversidad, mejor respuesta. A menor diversidad, mayor riesgo de enfermedad. La edad, la genética, la dieta, el peso de nacimiento, ya hablamos de todos estos, el ambiente, ¿no? La leche materna y la microbiota de la leche materna. Actualmente se realizan estudios para ver qué microbiota tiene cada leche materna o no. Y de hecho, ustedes cuando han visto las exposiciones que hacen mis colegas hablando de fórmulas y hablan de los HMOs y de los probióticos, todo el mundo le pone probióticos y HMO a la fórmula ahora porque se han dado cuenta de que son factores prebióticos y probióticos que hacen que el intestino madure más, pero no es el intestino, lo que hace madurar es el sistema inmunológico, a tener más tolerancia. Pero vean ustedes cómo el sobrepeso materno aumenta ciertas bacterias no tan amigables, la ingesta de fibra, la ingesta de polifenoles y proteínas vegetales, la vitamina D en una buena niveles, la vitamina E, la dieta alta en grasa, cómo aumenta esa relación firmicutes-bacteroidetes, cómo la ingesta de ácidos grasos omega 3 aumenta las bacterias buenas. Entonces, si me preguntan qué le tienes que dar a una madre cuando está embarazada, que no tenga sobrepeso, que coma una dieta basada en plantas, que tenga muchos polifenoles, o sea, 7 colores en el almuerzo, desayuno y cena, 7 colores, no la pirámide nutricional que nos han enseñado que no es verdad. Vitamina D, tener buena cantidad de vitamina D, vitamina E, poca grasa y bastante omega.
Si eso es lo que le tenemos que dar a una madre, con eso tiene todo. Para que no solamente para la salud materna, sino para que ese niño nazca adecuadamente bien. Y aumentaría eso el ejercicio y dormir bien. Entonces, esa diversidad microbiana materna, una vez que el niño ya nació, determina la cantidad de bacterias y metabolitos que esa leche materna tiene. Entonces, cuando el niño viene con el boom de la alergia a la proteína de leche de la vaca, ¿realmente es alergia a la proteína de leche de la vaca? ¿O es que el intestino de esa mamá perdió la eubiosis y está en disbiosis y eso hace que produzca metabolitos que el sistema inmune de ese bebé, que a dónde llega primero? Al intestino, porque es lo que come, lo único que hace el niño es comer, no hace otra cosa, ¿no? No es fuma, no come Kentucky, no come McDonald's, no come nada de eso, solo toma leche materna o fórmula. Ese sistema inmune no tolere muchas proteínas, entonces les va a llegar a la consulta a niños que tienen prick test o inmunoglobulina G o inmunoglobulina M o inmunoglobulina E, alérgico a todo. ¿Es alérgico a todo? Pero doctor, si come sandía y no le pasa nada. Y ya le salió en el prick test que la sandía es alérgico. Lo que perdió es tolerancia, este intestino, probablemente porque o la leche materna tiene metabolitos o no toma leche materna. Y antes hablábamos de la teoría de la hipótesis, la hipótesis de la higiene. ¿Se acuerdan? Que mientras más gérmenes, menos alergias, etcétera. Bueno, eso ya cambió. Lo que se habla ahora es de la teoría de los viejos amigos. El desequilibrio en el sistema inmunológico nos expone a una falta, exposición, valga la redundancia, a viejos amigos, a bacterias, parásitos que hemos tenido toda nuestra vida, que han vivido con nosotros, pero que cuando se pierde esa tolerancia se vuelven agresivos. Eso expone a microbios, encuentro con microorganismos ambientales diversos que antes eran inofensivos. Las células maduras dendríticas maduran si son los adecuados, pero si no son los viejos amigos no maduran adecuadamente. Las células T no se regulan, al contrario, producen una desregulación y la tolerancia del sistema inmunológico se pierde. Entonces tenemos que recuperar esos viejos amigos, que son bacterias que las tenemos en el fondo del intestino, pero que viven en un lugar importante, que es no solo la mucosa, sino es el moco. Y el moco es súper importante. Entonces, ¿cuál es la evolución del sistema inmunológico asociado a las bacterias? Vean ustedes cómo el intestino madura, se coloniza por la microbiota, ya sea buena o no adecuada, se desarrolla la barrera intestinal, se produce o no disbiosis, se produce hiperpermeabilidad intestinal, el sistema inmunológico no es educado adecuadamente porque las maestras del sistema inmunológico son las bacterias, no se modulan adecuadamente las uniones estrechas en el intestino y aumenta la hiperpermeabilidad intestinal y hay desarrollo de enfermedades, primero en la niñez y obviamente en los que son médicos de adultos en la adultez. La tiroides de Hashimoto empezó probablemente en ese momento, cuando se perdió esa capacidad reguladora del sistema inmune y siendo crónica y crónica y crónica, sumada a los genes, el sistema inmunológico se defiende produciendo autoanticuerpos. Entonces, miren, esto resume todo. Si yo tengo un daño en la barrera epitelial, lo que voy a hacer es exposición a agentes que me causan daño, inflamación del epitelio y de la barrera epitelial, colonización de gérmenes oportunistas, ahí pueden nombrar el que ustedes quieran, disbiosis microbiana y disminución de la biodiversidad, traslocación de la microbiota a áreas subepiteliales y desregulación del sistema inmune por gérmenes oportunistas. Y el círculo vicioso se cierra. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Cuando nosotros damos un tratamiento específico para algo, lo que estamos haciendo es haciendo prevención secundaria. Pero esto es prevención primaria. Este es el enterocito, y estas son todas las uniones y las proteínas que puede tener para mantenerse unido. Existe permeabilidad celular paracelular, entre célula y célula, y transcelular. Y hay moléculas que ya se miden actualmente, sonulina, alfa-1 antitripsina, que nos pueden indicar si existe o no hiperpermeabilidad intestinal. Pero ¿de qué sirve encontrar hiperpermeabilidad intestinal si no voy a saber qué cosa hacer? Miren el complejo ecosistema de la barrera intestinal. Yo recuerdo, también siempre traigo a colación esta anécdota, cuando estudiábamos fisiología, seguro ustedes no me dejarán mentir, teníamos o el Gannon o el Guyton, dependiendo del profesor el que le gustaba, ¿no? Y el capítulo de gastro era chiquitito, el más fácil de todos.
El más fácil, papayita. Solo tienes que aprenderte el neuropéptido Y en esa época, cuando yo estudiaba, que era novedad, ¿no? O las células M, y nada más, y ya está, con eso probabas que el capítulo de gastro. Y generalmente el capítulo de fisiología gastroenterológica estaba asociado a otro capítulo porque era muy sencillo. Bueno, yo creo que ahora ya no debe ser tan sencillo. Miren toda la cantidad de células que existen, toda la cantidad de metabolitos que se pueden producir. Aquí lo más importante que quiero que se lleven es que la mucosa y el moco que está aquí es la pecera donde viven los pececitos, que son las bacterias, los hongos y los virus. Si la pecera no está bien, no van a crecer pececitos, se van a morir. Si la barrera epitelial está bien, todo va a funcionar bien. Si la barrera epitelial está mal, se va a activar el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico va a actuar no solamente localmente en su propio ADN, sino también de manera periférica en el ADN de otras células. Lo que pasa en el intestino no queda en el intestino. Y esta imagen del doctor Fasano, un argentino que hace algunos años investigó mucho la permeabilidad intestinal y que yo creo que es la persona que más ha investigado al respecto, es una imagen que nunca va a pasar de moda. Es una imagen del 2000. Esta imagen dice, la pérdida de la mucosa, de la homeostasis de la inmunidad de la mucosa, lo que va a llevar normalmente es a esto, ¿no? Tenemos el enterocito muy bonito, la cantidad de moco adecuadamente, pero cuando se pierde esta permeabilidad y se logra una hiperpermeabilidad, a secretora, hay translocación bacteriana y hay translocación de antígenos, se pierde la tolerancia, se daña el tejido, hay un círculo vicioso que ya se los mostré y se activa la inmunidad innata o una inmunidad muy reactiva y se pierde la tolerancia de la mucosa. Entonces, cuando hay tolerancia de mucosa, hay anergia. Cuando hay pérdida, en este caso es una imagen para explicar alergias, hay alergia. Y la autoinmunidad. Entonces, teníamos una simbiosis adecuada, se perdió la capa mucosa, apareció la disbiosis y apareció lo que se llama el leaky gut syndrome o síndrome de intestino hiperpermeable. Y eso va a llevar a que el sistema inmunológico se active inadecuadamente y nos lleve a la larga a la autoinmunidad. Y entendamos autoinmunidad como inflamación, no solamente como tiroiditis de Hashimoto o lupus eritematoso, sino también como enfermedad cardiovascular, como hígado graso no alcohólico, que seguramente en la siguiente charla les van a hablar al respecto. Esto es en las alergias. Vean ustedes cómo al perderse el moco, la misma imagen, ¿no? Se pierde la mucosa, se logra la permeabilidad intestinal. Es el mastocito el que se activa y que produce inmunoglobulina E aumentada por la linfocito de células B. El mastocito induce la producción de inmunoglobulina E de las células B. Y esa es la respuesta a por qué nuestro chiquito, que le hicieron el prick test, tiene todas positivas, ¿no? Porque no es alérgico, simplemente está defendiéndose. Porque una inmunoglobulina E no es una prueba genética, ojo. Salud. Entonces, Taianshon, sonulina, ocludina, miren cómo el TNF-alfa se activa, cómo el mastocito se vuelve hiperreactivo y tenemos el síndrome del mastocito hiperreactivo que ahora está tan de moda y la histaminosis que explica las migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes en la dermatitis atópica, que es otra barrera, la barrera cutánea. Cuando se rasca el niño se pierde la barrera cutánea, ya sea genéticamente porque no tiene una cantidad de grasa adecuada, como la dermatitis atópica, se activa las células dendríticas por acción del estafilococo que se convierte en un superantígeno y se activa toda la cascada inflamatoria. Y la marcha atópica se activa, porque la dermatitis atópica, alergia alimentaria, asma, dermatitis alérgica. La marcha atópica. Vean ustedes cómo también en el pulmón, que es otra barrera, y en la mucosa respiratoria, ocurre lo mismo. Aquí no es que las bacterias nos defienden, porque si no tendríamos que inventar un inhalador de probióticos, eso no existe, ni va a existir seguramente. Aquí lo que nos defiende son los metabolitos de las bacterias, es el famoso eje intestino-pulmón. Si mis bacterias intestinales son las adecuadas, las bacterias, que son los únicos seres vivos en la faz de la Tierra que pueden comer una lechuga y producir grasa, que se llaman ácidos grasos de cadena corta, butirato por ejemplo, ese viaja y ese butirato bloquea el receptor AC2, el famoso receptor AC2 del COVID, del SARS-CoV-2, disminuyendo la adherencia del virus. Y sucede lo mismo para influenza y para virus sincitial respiratorio. De hecho, los chicos que hacen bronquiolitis, generalmente, más severa,
son prematuros, niños que no toman leche materna, que son todos los factores de riesgo, y niños que han usado antibióticos, etcétera, ¿no? Enumerados en un riesgo de bronquiolitis. Y los pacientes que no eran obesos, que no eran diabéticos, que no eran ancianos, que hacían COVID severo, tenían menor cantidad de ácidos grasos de cadena corta circulantes, y ese fue el motivo de esta publicación. Entonces lo que se perdió es que las células T regulatorias dejaron de ser T regulatorias y se volvieron agresivas. Y estos son todos los ejes que probablemente van a aparecer muchos más. El eje intestino-pulmón, el eje intestino-cerebro, uno de los más estudiados. Recordemos que autismo, encefalitis, desórdenes psiquiátricos, desórdenes neurodegenerativos, tienen su relación con la microbiota, no son la causa. O sea, la microbiota intestinal o la disbiosis no causa autismo ni Parkinson, pero sí empeora una disbiosis, sí va a empeorar la carga inflamatoria. ¿Y qué tiene en común un autista con una persona que tiene encefalitis o un desorden psiquiátrico o un desorden neurodegenerativo? Neuroinflamación. Y el origen de la neuroinflamación, o uno de los factores que aumenta la neuroinflamación, está en el intestino. ¿Y el intestino qué recibe? Lo que comemos. Por eso que algunos cambios en la alimentación puede disminuir el uso de medicamentos o la sintomatología en algunos de esos pacientes. Al igual que en diabetes, cáncer, obesidad y algo que probablemente sea el siguiente paso de la medicina, que es la disfunción mitocondrial. Porque las mitocondrias son bacterias que vivieron hace mucho tiempo con nosotros, que se metieron dentro de la célula y que ahora viven ahí. La falla cardíaca, la aterosclerosis, la trombosis, que seguramente van a hablar después ustedes, y el eje intestino-piel, acné, cáncer de piel, psoriasis, también tiene una relación con la microbiota. Entonces, no es tan sencillo como que seguramente surgirán las preguntas, pero doctor, ¿qué dieta? No, es que esto no va a ser tan fácil de evidenciar con la forma como vemos la medicina basada en evidencia. No va a ser tan fácil, porque hay muchos factores distractores, demasiados factores. Imagínense que todos los que estamos acá tenemos una huella microbiana diferente. La microbiota de todos ustedes es diferente. Probablemente la de sus familias sea muy parecida. Y probablemente la de todos los peruanos que viven en Lima sea muy parecida. Y probablemente la de los peruanos sea un poco parecida, pero va a ser diferente a la de otras personas. Entonces, son factores que son muy distractores para la investigación como la venimos llevando. ¿Y cuál es el rol de los probióticos entonces? Este es un ejemplo que lo he traído solo para lactobacilos, para que vean todos los efectos que pueden tener. Efectos inmunorreguladores, clarísimos, ya se os he explicado dónde actúan, todo lo que puede hacer un probiótico. Factor en mantenimiento de la barrera epitelial, creo que es su función más importante. Si mantiene la barrera epitelial, si vive adecuadamente en moco, porque hay bacterias, por ejemplo, como Akkermansia mucinífila, que es una bacteria que no solo vive en el moco, sino que ayuda a producir moco, induce genes de mucina. Y es una bacteria que funciona mejor que esas inyecciones que se han inventado ahora para bajar de peso, porque estimula el GLP-1, y es una bacteria. Mantenimiento de la membrana y de su relación con el microbioma intestinal. De hecho, esa interacción, esa conversación que tienen día a día las bacterias, unas en el día, otras en la noche, porque también tienen un ritmo circadiano, hace que nuestra homeostasis sea adecuada. Solo mencionarles que en el intestino se produce el 60% de los neurotransmisores. El 60% de los neurotransmisores. Entonces, ¿es importante el intestino y las bacterias solo nos van a quitar una diarreíta menos? Yo creo que no. Vean ustedes cómo lactobacilos, que es la cepa más estudiada, el grupo, la familia más estudiada, estimula las células dendríticas, estimula las células T nativas. Acá están todos los lactobacilos que pueden ayudarnos ahí. Y miren cómo hace que los subsets de células T que tienen que ver con la regulación se mantengan bien. Vean además cómo hace que las natural killer tengan una producción adecuada de interferón gamma para no producir desregulación del sistema inmune y riesgo de cáncer. Recordemos que el cáncer al final termina siendo una falla del sistema inmune para detectar células que deberían ir a apoptosis. Los macrófagos también una interesante función porque incrementa la liberación de citoquinas antiinflamatorias. Todo esto hacen los lactobacilos. Entonces, ¿tenemos que tener lactobacilos adecuadas en nuestro intestino? Sí, por supuesto que sí. Eso está clarísimo. Vean además cómo sus metabolitos entran a la circulación entérica y una vez que alcanzan diferentes órganos,
van a actuar en el eje intestino-pulmón, pulmón, cerebro, corazón, hígado y hueso. En el cerebro lo que van a hacer es reducir la neuroinflamación porque inhiben la activación de la microglía, que son las células inmunes locales del cerebro. En el eje intestino-pulmón, ya lo mencioné, los ácidos grasos de cadena corta van a estimular las células T regulatorias y bloquear alguna adherencia de algunos gérmenes. En el eje intestino-corazón, lo van a hablar, reduce la inflamación aterosclerótica. En el eje el hígado, disminuye la cantidad o expresa mejor el receptor GLUT4, que es un receptor importantísimo y donde actúan muchos de los medicamentos que ahora se investigan para diabetes. Y en el eje intestino-hueso aumenta la resorción ósea y la formación de hueso. Entonces, tiene que ver la diversidad bacteriana hasta con la osteoporosis. Ahora, ¿qué intervenciones podemos hacer? Cuando yo estudié medicina funcional, hacemos esta línea del tiempo. Y cuando yo encuentro un montón de factores aquí, ahí está el problema. Y casi siempre en pediatría me sucede que es cuando dejó la leche materna, cuando le dieron 10 cursos de antibiótico en un año porque el niño se enfermaba cada rato, y uno dice, ¿10 veces? Sí, 10 veces antibióticos en un año. Porque es que no mejoraba la otitis serosa. Ok. Historia perinatal. Parto, lactancia materna, antibióticos neonatales, síntomas digestivos, cólico, regurgitación, constipación, infecciones recurrentes, exposición a vacunas. Cuando el niño lo vacunan y está todo mal del estómago y el niño hace un fiebrón, esa es una alerta de su sistema inmune que está reaccionando de manera exagerada. Entorno familiar, hábitos alimentarios, estrés parental y exposición a alergenos. Todos estos factores tienen un rol donde podemos nosotros actuar. Y denle mucha importancia a esto, a la constipación. Se ha normalizado que la gente viva con estreñimiento. Se ha normalizado. Y después del hígado, el segundo detox de nuestro cuerpo es defecar. Ténganlo solo en mente. ¿Qué puedo hacer desde la nutrición infantil para yo mejorar la microbiota? ¿Tengo que darle probióticos a todo el mundo? No, pues no, somos muy básicos si decimos eso. Introducción de sólidos biodiversificada, frutas, verduras, legumbres para fibra prebiótica. Fibra, lo que más comen las bacterias es fibra. Y hay que tener ahí, sí, podemos discutir otro día eso, la proporción entre fibra de verduras y fibra de frutas. Porque al final la fruta ofrece una gran cantidad de fructosa que termina siendo azúcar y que las bacterias malas terminan comiéndolo. No quiero decir que no comamos frutas. Es mejor comerse una fruta que un Snicker, obviamente, pero demos la importancia que tienen las verduras, porque las verduras es lo que más deberíamos de comer de la fibra. Fermentados seguros, yogur natural, no el que venden en las góndolas de los supermercados, sino yogur de verdad. Kéfir, de leche o de agua, chucrut suave que los niños pueden comer, a veces lo mezclan sin darse cuenta, a algunos les gusta la kombucha. Esos son probióticos naturales. De hecho, hay un estudio maravilloso solo con kéfir, dándole kéfir a niños que tenían autismo para ver si tenían disminución de los síntomas digestivos. Y demostraron que el 60% de los que comían kéfir 3 veces a la semana, una cucharada, disminuían sus síntomas digestivos. Prebióticos, manzanas, que tiene quercetina, plátano maduro, avena, almidón resistente. Almidón resistente es cuando cocinamos la papa, la dejamos al día siguiente y esa la comes, porque ese almidón resistente es alimento para las bacterias buenas. Probióticos, lactobacilos, bifidobacterias, Saccharomyces, Saccharomyces, con dosis establecidas, eso lo veremos en la manera individual con nuestros pacientes. Porque aquí tenemos que analizar qué cosa puede tener. Cuando tiene un niño muchos síntomas digestivos y yo le doy un probiótico tipo lactobacilos, el niño va a tener más síntomas digestivos. Eso es motivo de otra charla probablemente. Estilo de vida, sueño reparador, rutinas consistentes, juego al aire libre, porque eso fomenta la biodiversidad bacteriana, que el niño salga a caminar en el pasto, que abrace los árboles, que corretee, no que viva indoor, sino outdoor. Y nosotros también. Manejo del estrés. Los niños pueden hacer esto, lo hacen muy bien. Hacer natación es una forma de mejorar la respiración. Estimula el nervio vago y al estimular el nervio vago, la relación entre las bacterias y el intestino mejora. Reducir tóxicos, juguetes sin BPA, talatos, ventilación de espacios interiores. Y si hablamos de tóxicos y el efecto de los tóxicos en la diversidad bacteriana, probablemente
estemos diciendo eureka para muchas de las enfermedades crónicas que tenemos en el momento. De hecho, ahora se están revisando mucho los tóxicos, metales y todo lo demás que tienen los alimentos de uso infantil diario. Porque no es el problema de exponernos a un tóxico que tiene nuestra ropa porque le ponen algo para que sea de fácil planchado. No es eso solamente, es la exposición constante y continua y la suma de. Este es el árbol de la medicina funcional. Cuando vienen nuestros pacientes, por eso les decía que no es solamente dar un probiótico. Cuando vienen nuestros pacientes, vienen del especialista, del subespecialista pediátrico, por signos y síntomas. Y a veces nosotros solamente manejamos el signo y el síntoma. Vemos el valor del laboratorio y lo corregimos. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay ecosistemas alterados. Asimilación, defensa y reparación, energía, comunicación, transporte, integridad estructural y en todos los sistemas, las bacterias tienen un rol. Los antecedentes y desencadenantes y mantenedores. De nada sirve que yo, como dijo la doctora, le diga a este paciente que tome su estatina si no veo cuál fue el factor desencadenante que lo llevó a ese estado. Y yo sí discrepo un poquito en que yo sí creo, yo soy un ejemplo vivo de eso, que enfermedades crónicas frente a las cuales te pueden decir que tomes un medicamento toda tu vida, sí se pueden sanar y dejar de tomar ese medicamento. Influencias mentales, emocionales, espirituales, predisposición genética, exposición, relaciones, estrés, nutrición, ejercicio, movimiento, sueño y relajación, son factores importantes, pero que tenemos que aprender a prescribir. Este es Pasteur y este es Bernard. Tenían una eterna discusión. Pasteur es la medicina que heredamos, la medicina de los microbios. Cuando veíamos que un microbio causaba una enfermedad. Y Pasteur fue el que descubrió que la vida no se originaba de la nada, sino que se originaba de una interacción entre los gérmenes, el ambiente, y que crecían a partir de ese momento. Él describió esa hipótesis y luego teoría. Y luego Pasteur, por eso el instituto se llama Pasteur, y se descubrieron hasta vacunas a partir de eso, dijo que los gérmenes eran el problema. Pero Bernard, terco y terco, le decía que no era el problema. Y al final, en su lecho de muerte, dice la historia, los historiadores no se sabe si es verdad o no, Pasteur dijo, le microbe n'est rien, le terrain est tout. El microbio no es nada, el terreno es todo. Por eso les dije al inicio que dar un probiótico no va a solucionar nada si es que el terreno no está solucionado. Ustedes no podrían sembrar rosas en un jardín lleno de piedras. No van a crecer. Hipócrates, algunos dicen el padre de la medicina, otros dicen que él no fue, bueno. 460 años antes de Cristo, que fue cuando nació, digamos que a los 60 años puede haber dicho esto, o sea, 400 años antes de Cristo, hace casi 2400 años, dijo, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Tenía razón. Y como corolario, a mí me encanta hablar de medicina funcional, esto es medicina funcional, la medicina funcional no viene, y es lo que ustedes hacen sin darse cuenta, la medicina funcional no viene a reemplazar la medicina convencional, sino a complementarla, desde una mirada más profunda y humana. Nos invita a volver a nuestras raíces, a no creer lo que nos ponen en el escritorio, sino a pensar como médicos que entendemos el curso horrible de bioquímica, tenemos que desempolvarlo. Respetar la fisiología, investigar la inmunología y reconocer el poder del microbioma, en este caso intestinal, en la vida, no es solo en la adolescencia. Este enfoque no es una moda, es una necesidad evolutiva para sanar a nuestros pacientes de la raíz y prevenir desde la ciencia, porque si no, vamos a tener en el futuro, o si es que ya no pasa eso, estar recetando medicamentos para los efectos adversos del medicamento que le dimos al paciente y así sucesivamente. Creo que esta es la última. Sí. Este es mi correo. Cualquier cosa que necesiten, si quieren los artículos, gustosos se los puedo enviar. No tengo ningún problema en enviárselos, son bastantes, pero se los puedo enviar. Y los invito a no pensar que la microbiota intestinal es solamente una caquita menos. O que el probiótico va a hacer que el niño tenga un día menos de diarrea. No. La microbiota intestinal es mucho más que eso. Y probablemente recién hemos empezado a descubrir sus reales funciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Bocurcio. Le agradecemos también el manejo de tiempo
Tan adecuado. Vamos a continuar con el desarrollo de este bloque. Este bloque es muy interesante, muy importante, así que vamos a tener otras conferencias relacionadas. Pero ahora vamos a tener un receso para un coffee break de 30 minutos. ¿Escuchan bien? 30 minutos. Las preguntas van a ser al finalizar las 3 conferencias que tenemos. ¿Está bien? Pero ahí está el QR para que vayan enarbolando sus preguntas, mi querido doctor. Mientras tanto, para aguzar las preguntas, vamos a tomar un café. ¿Está bien? Perfecto. 30 minutos, no se olviden, y ahí estamos acá. El regreso a clases trae emoción, pero también algunos desafíos para la salud de los más pequeños. Los síntomas respiratorios, la rinorrea, la rinitis alérgica pueden ser una barrera para su bienestar, pero tenemos las soluciones